Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 367, bienvenidos a Algo que Decir. Hoy tenemos un programa maravilloso, buenas tardes a todos, un calor terrible en la provincia de La Rioja, Argentina. Señores, para todo el mundo, para todo el país, esto es la 367. Te podés inscribir en la 367, en Facebook, también tenemos nuestro canal de YouTube, también ahí podés suscribirte a nuestras páginas, una página que está creciendo, tenemos mucha información para brindarte durante todo el día, todos los días. A ver, hoy tenemos un programa lindo, porque vamos a contar algunas cosas que están pasando en Argentina. No, vamos a hablar sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas, duro informe de la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con los niños. Quédate ahí que vamos a hablar de ese tema. Segundo tema, hoy también vamos a hablar del presupuesto 2025 que ha presentado el presidente de la Nación en el Congreso, más precisamente en Cámara de Diputados, donde hubo varios asistidores, pero también hay sectores de la política que no fueron a escuchar al presidente de la Nación. Más precisamente con lo que tiene que ver con el peronismo, el kirchnerismo, hay algunos de los senadores y diputados que no fueron a escuchar al presidente de la Nación. Otro tema que vamos a hablar en la 367, hoy viene el ingeniero Diego Rivero Almonacid, secretario de Vivienda. Vamos a hablar de las viviendas, vamos a hablar de financiamiento y también de política local. Y por último, vamos a hablar en nuestra editorial sobre la desocupación en Argentina, sobre la desocupación en nuestro país. Vamos a hablar de cómo quedó la desocupación en la gestión de Alberto Fernández y en lo que va de la gestión del presidente Javier Milei. Vamos a darle números y datos, ¿no?, provistos por el INDEC, por la UNCA, y vamos también a hablar sobre unas encuestas que se conocieron que tienen que ver con la Cámara de Comercio, porque si el comercio, la caída o la recesión, también está vinculado a la pérdida de los puestos de trabajo. Quédate ahí que tenemos un programa espectacular. Sepárame. Bueno, vamos al primer tema y que tiene que ver justamente con este duro informe de la Organización de las Naciones Unidas, un informe de 17 páginas. Esta convención se realizó en Ginebra, donde los datos que arroja este informe verdaderamente son escandalosos. Vamos a darle algunos datos de lo que respecta a este informe. Bueno, dice así: el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas ha presentado este grave informe sobre la situación de Argentina, para que ustedes tengan conocimiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la porcentualidad de este informe. Habla que, por ejemplo, en Argentina la reducción de la mortalidad neonatal bajó a un 50%. Pero también dice el informe que los nacimientos han caído un 50%. Han caído un 50% los nacimientos de niños. Y que respecto al 2022, la mortalidad neonatal ha bajado un 50%. Un número positivo que arroja este informe. También habla sobre preservar los derechos de los niños ante la fuerte y grave crisis socioeconómica que se lleva adelante en Argentina. Idrissi, que es la experta que forma parte del comité y es coordinadora del grupo del trabajo del país para la Argentina,
dijo que la actual crisis financiera que enfrenta el país tiene un impacto devastador en niños y adolescentes en Argentina. 7 de cada 10 niños en Argentina viven en pobreza. 7 de cada 10 niños en la Argentina vive en la línea de pobreza. Y el 14% vive en pobreza extrema. El 14% de los niños y adolescentes en Argentina viven en la extrema pobreza. Esto es el números estadísticos que uno podrá decir, bueno, pero estarán cerca, no estarán cerca. Verdaderamente son hasta penosos darlo a estos números. Hablan de 7 millones de niños en Argentina viven en pobreza. Esto es un escándalo, claramente, por donde lo vea, ya sea en el gobierno anterior, que también tuvo niveles de pobreza muy altos. Bueno, todos los gobiernos tienen niveles de pobreza. Ahora hay que buscarle la estadística de cómo crece la pobreza y cómo se comporta la economía en base al crecimiento o al descenso de la pobreza. Ahora, ¿cuáles son las medidas que hay que adoptar para abordar estas profundas crisis económicas que llevan sin lugar a duda a profundos estadios de pobreza de nuestra comunidad? Bueno, tiene que ver con las políticas que se llevan a cabo a nivel nacional. Tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con la fuerte recesión, la quita de subsidios tanto la energía como los servicios, el encarecimiento del plano del consumo. Digo, cuando hablo del plano, hablo del amplio abanico de consumo que tiene nuestra sociedad y que tiene que ver con el consumo de alimentos, de medicamentos, tiene que ver también con la calidad de vida que se impone en base a las crisis que se vienen sucediendo en la Argentina. Durante todos estos años vivimos de crisis en crisis y no podemos salir verdaderamente. Gobierno tras gobierno, las crisis se van profundizando aún peor. Ahora, en el 2023 y 2024, en lo que va del 2024, el incremento de la pobreza se dio claramente en términos penosos, dolorosos. A ver, hay políticas que a lo largo de los años hablan sobre el cuidado de los niños y adolescentes. Un apotegma que tiene que ver con la historia de la política habla que los privilegiados serán los niños. Y hay veces que la dirigencia política no la entiende, ¿no? Tanto la oficial como la opositora. Y muchos de ellos, peronistas, que no entienden que también los niños son los privilegiados. A ver, la asignación universal por hijo en lo que va del 2023 al 2024, que beneficia a 4,5 millones de niños de nuestro país, tuvo incrementos reales, mire, incrementos económicos reales del 23 al 24 del 3%. Perdón. Si uno ve la actividad inflacionaria que se dio en los términos del inicio de la gestión del presidente Javier Milei a lo que va del año, con una devaluación monstruosa del 180% en el valor real del dólar en una economía dolarizada y que tiene como consigna el bimonetarismo, claramente no sustenta a estos sectores. Estamos hablando de los sectores de los niños, ¿no? De las asignaciones de los niños. El gasto de programas alimentarios también aumentó el 18% en términos reales entre el 23 y 24. A ver, el Estado busca fortalecer, todo Estado debería fortalecer de manera directa la asistencia a los sectores de los niños y también de nuestros jubilados.
abordando sin duda problemas que Argentina tiene, que son problemas macroeconómicos causados por la crisis. Estos problemas macroeconómicos también suceden en base a la vista que tienen los gobiernos de derecha a nivel mundial. La salida del Estado en la protección de su pueblo. La evaluación de todo este proceso que se tiene que llevar a cabo y sin duda en la urgencia que se debe atender, el informe relata que es muy preocupante en Argentina la situación de la pobreza infantil. Es verdaderamente alarmante a nivel mundial y que como claro ejemplo, no debería suceder. Tengo otros datos también que quiero brindarte antes de sellar este informe que se dio anoche, fue presentación en algunos medios de comunicación, y para que vos tengas conocimiento estadístico. Es muy feo, créame que es muy feo dar estas estadísticas porque le pones número, y cuando le pones número asignás directamente la pobreza a algunos sectores. La pobreza no es una cuestión natural o por añadidura o porque todos queremos ser pobres o el que no trabaja va a ser pobre o es un planero. Tiene que ver también con condiciones. No hay que naturalizar la pobreza en base a su capacidad de consumo, sino también hay que ver la pobreza en base a sus oportunidades. Mucho de lo causante es la falta de oportunidades, y el Estado es muy responsable en esto. Es muy responsable en esto, en la oportunidad de trabajo, de educación, de salud, de alimentación como derecho humano. Yo creo que un Estado debe garantizar el derecho humano a la vida y que tiene que ver justamente con esto. Uno de cada 4 familiares dejó de comprar medicamento para sus hijos e hijas. 1 de cada 4 familias dejaron de comprar medicamento para sus hijas y sus hijos. 10 millones comen menos carne y menos lácteos. 10 millones de niños comen menos carne y menos lácteos. Te doy otro dato. El 30% de la comunidad, estamos hablando de niños, adolescentes, preadolescentes y adolescentes, el 30% vive en pobreza extrema. En pobreza extrema. Una comunidad verdaderamente muy rica. Nosotros tenemos claramente un país muy rico. Pero no puede faltar cosas. Podemos adolecer de tecnología, porque bueno, poco y nada se fabrica en Argentina, pero alimentos que nos falten. Digo, eso debe ser claramente lo primero que debe garantizar el Estado. 1,5 millones de niños en Argentina viven en la extrema pobreza. Ese es el número que le habíamos dado. El otro tema que también quería hablarlos con ustedes es el alto costo que tiene en la política los sectores de pobreza. El gobierno estratégicamente prevé para el próximo año un aumento de las asignaciones. Lo dijo el presidente de la Nación en la presentación del presupuesto, que lo vamos a detallar en otro bloque. Va a crecer el incremento de las asignaciones. Pero esto tiene que ver con una cuestión política. Los sectores de los trabajadores, es una visión que tiene el gobierno de ultraderecha del presidente Javier Milei. Él ve que en la situación de los jubilados no va a haber grandes problemas. Bueno,
por una cuestión no espiritual, sino una cuestión motora, una cuestión de virtuosidad física de nuestros jubilados. Nuestros jubilados no van a ser expuestos para ser golpeados por el aparato represivo de Patricia Bullrich. Entonces son los que menos conflicto le puede crear al presidente de la Nación y fácil de disuadir la protesta de los jubilados. Con 2, 3 tubos de gas lo puede sacar de ahí. El otro tema son los sectores de los trabajadores, tanto del Estado Nacional, que el presidente de la Nación dijo que ha despedido 31.000 trabajadores del Estado Nacional, denominados ñoquis del Estado Nacional. Los números reales ascienden a 125.000, no 31.000, porque hay algunas reparticiones, algunas instituciones que verdaderamente han sido eliminadas de la institucionalidad nacional. Y otro tema tiene que ver con los trabajadores del sector privado, que eso va a estar en la editorial. Se han perdido muchísimos puestos de trabajo en el sector privado, producto sin duda de la recesión, de la caída del consumo, que mayormente los privados son de servicio y también son de consumo, ¿no? Bueno, esas son las situaciones que en realidad enmarcan al resultado de atención urgente que tiene que tener el Estado con los niveles de pobreza en nuestro país. ¿Qué dijeron algunos funcionarios? Hubo un reemplazo, ustedes sabrán, hace poco en la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia, el SENAF. Hay una nueva hoy subsecretaría de menor jerarquía y menor capacidad de inversión de recursos del Estado Nacional. A ver, el comité habla que se siente profundamente preocupado por la continua y drástica disminución de las asignaciones presupuestarias para la infancia. Tiene que ver con recursos destinados a la atención alimentaria, a la atención educativa, a la alimentación, a la atención sanitaria de los sectores de los jóvenes. El aumento de las asignaciones y el comportamiento inflacionario en Argentina no condicen con los ingresos y el impacto que tiene que ver con la canasta básica en nuestro país. A ver, ¿cuál es el tema final o el tema preocupante? Que es la situación de nuestros niños, que nuestros niños son parte del presente, pero también el futuro. Y nosotros vemos muy preocupados que va a haber una juventud de acá a 15, 20 años que van a tener la responsabilidad de conformar familias, manejar empresas y también gobernar este país, que no van a estar en condiciones óptimas por su baja capacidad de recursos y pocas oportunidades en un país que crece tecnológicamente y se necesita más conocimiento. Los niños mal alimentados adoptan menos conocimiento o tienen menos capacidad de conocimiento por una cuestión natural, que no tienen su cerebro desarrollado, sus capacidades en óptima prestancia para adoptar conocimientos y que les sirva para defenderse en su vida. Hay otros sectores también que ha desatendido la política en este tiempo, que tienen que ver los niños discapacitados. Se ha quitado presupuestos, medicamentos para los chicos discapacitados, y también el Estado Nacional ha cortado con recursos para maestros y profesores especializados con las escuelas inclusivas. ¿Se acuerdan de las escuelas inclusivas donde había maestros que pagaba el Estado Nacional para garantizar a los niños con discapacidad el conocimiento óptimo y que puedan asistir a los diferentes centros educativos estatales y no recurrir a aulas separadas o aulas distantes de una comunidad o de la integración comunitaria? Hay un censo
que lo va a realizar diferentes organismos que no son del Estado, que son organismos intermedios, van a recurrir a que yo tampoco estoy de acuerdo a los censos. Yo estoy de acuerdo a que se tome en serio esto y que se actúe rápidamente con el problema de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Como les digo, va a haber censos, va a haber encuestas de cómo buscar desanclar esta situación de pobreza en nuestro país, ¿no? También el informe marca dos puntos muy importantes. Fue muy crítico la Organización de las Naciones Unidas, que creo que no es peronista la Organización de las Naciones Unidas y tampoco es kirchnerista, menos que menos es eso. Criticó muy fuertemente el cierre del INADI y también el Ministerio de la Mujer, tomando como mapa Argentina como uno de los estados en la lucha contra la discriminación, implementando políticas que tienen que ver con prevenir y erradicar la discriminación en niños también, porque actúa sobre los niños. Y también una crítica a los lenguajes inclusivos. Si usted me pregunta a mí, yo no estoy de acuerdo con esos lenguajes inclusivos, no estoy de acuerdo. Pero bueno, es lo que la sociedad viene palmando o viene empalmando con estos lenguajes de ellos, ellas, ellas y todo eso. Está bien, lo decide la sociedad, yo lo adopto. Si usted me pregunta a mí, no me interesa eso. Creo que tenemos que tener una mayor corrección a la hora de expresarnos y de comunicarnos. Pero bueno, también es crítico con el gobierno de Javier Milei en no permitir el lenguaje inclusivo en la sociedad. Esta ley justamente es aprobada ya en el año 2015 en el gobierno, creo, de Mauricio Macri, en la ley 26.892 que tiene que ver con esto. Ahora, lo último que quiero decir es que también es importante en la política bajar un poco los niveles de odio, de agresión, porque sin duda que esta comunidad también se va a organizar, se va a encontrar en comunión cuando desde la política nosotros con buenos modales y buenas palabras tratemos de confraternizar entre todos los argentinos. Pero hay una mirada claramente sesgada por parte de la política donde el divide y reinarás. Es mucho más fácil gobernar un país con profundas divisiones y antagonismo, donde no haya un encuentro y un entendimiento sobre esto. Esto es una cuestión que se debe solucionar, peronistas, radicales, de todos los sectores, de derecha, de izquierda, pero los niños están pasando hambre. Háganse cargo, señores, por favor. Bien, estamos en el momento de la entrevista en la 367, ya estamos en algo que decir en este programa político, de debates y también de entrevistas, ¿no? Hoy tenemos la grata presencia del secretario de Vivienda de la provincia, el ingeniero Diego Rivero Almonacid. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, muy bien. La verdad que hoy estaba leyendo el presupuesto, justamente, ingeniero, y me había sorprendido porque este presupuesto que se va a debatir bicameralmente no tiene un plan de obra pública. Y en el plan de obra pública estamos hablando de caminos, estamos hablando de escuelas, hospitales y también vivienda. ¿Cómo piensan hacer ustedes, cómo pueden llevar una gestión el 2025 cuando el gobierno no va a acompañar en materia de obra pública? Sí, la verdad es preocupante la situación. Estuvimos, justamente el día de ayer, entregando unas viviendas que habían sido gestionadas con el gobierno nacional anterior en la localidad de Sanagasta, 44 viviendas.
Hoy por hoy tenemos cerca de 1.300 viviendas paralizadas sin poder terminar. ¿Cuántas? 1.300 aproximadamente, Bien. toda desparramada en toda la provincia. Sí. Y la verdad, bueno, nosotros con fondos netamente provinciales vamos avanzando, más allá de la firma del convenio que hizo hace un mes y medio el gobernador Sí. con la gente de Nación. Es preocupante la situación porque no ver reflejado en el presupuesto que tengan en cuenta la obra pública, no tan solo para La Rioja, sino para todo el desarrollo de un país. Sabemos que un país se desarrolla a través de obras de infraestructura, ya sea para comercializar, caminos, rutas, obra de vivienda, que más allá de ir resolviendo el déficit habitacional, vos vas generando trabajo, ¿no? Porque hemos llegado a tener un par de años atrás momentos donde no conseguías mano de obra para la obra pública. Se buscaban Catamarca. Exactamente, entonces vos movías la microeconomía nuestra, de nuestra provincia, hablando particularmente de La Rioja, en el cual se generaba un buen ambiente laboral, el albañil o el obrero iba a comprar, se compraba su heladera, su equipo de música, y tenía un progreso, digamos, a través de la obra pública, ¿no? Bien. Lo que genera la Por obra ejemplo, pública. a ver, hablemos sobre las viviendas que se entregaron ayer en Sanagasta. Digo, 40 viviendas, ¿cuánta economía genera, si tienes conocimiento, y cuánta mano de obra genera en el lugar? En ese momento, justamente ayer hablábamos con el intendente, me dijo, bueno, estábamos con las viviendas, 44 viviendas, que tenía cerca de 100 personas trabajando directamente, y después tener todo el rubro indirecto, electricista, plomero, dorleros, más la gente que estaba en la obra de los caminos, que me dijo que tenía cerca de 70 también. Entonces en el pueblo de Sanagasta generaba casi 200 personas que estaban directamente contratados con la obra pública, ¿no? Que es un número importante para la población de la localidad, ¿no? 3.500 exactamente, 200. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que no hay... Un salario, digo, totalmente diferenciado a lo que... Claro, porque tener la administración UOCRA, pública. claro, sí, por supuesto, vos tenés la UOCRA que tiene su régimen, que tenés que cumplirle, pagarles quincenalmente a los obreros, y le van haciendo el fondo de desempleo también a su vez. Y el otro día escuchaba una entrevista donde decía el presidente de la Cámara de la Construcción a nivel nacional, no hay país, no existe país donde no exista la obra pública. O sea, hay países donde tiene mayor influencia la obra pública y un porcentaje que no llega a ser el 15% de toda la obra, el privado. Claro. Que tienen que desarrollarse los privados, sí, por supuesto, tienen que desarrollar, pero del Estado tiene que haber un Estado presente que los ayude. Hoy por hoy en la Cámara de la Construcción, si no generamos obra pública, no está invirtiendo en obra privada. A eso es lo que voy. Cuando vos me decís la presencia del Estado en la vida de las personas, ¿qué representa, digo, en la práctica, digo, la representación del Estado en la vida de las personas? Calidad de vida, generación de trabajo, derechos de la educación, la salud. ¿Cómo se practica eso? Es literal, ¿cómo el Estado llega a esos sectores? ¿Con qué tipo de política? ¿Con qué herramientas? A ver, a través de la obra pública, generando trabajo, a través de educación con la escuela pública, donde tenemos que garantizar un buen servicio educativo, ¿sí? Para que nuestros chicos vengan mejor preparados que uno, para todo lo que el avance que tiene el mundo, con la tecnología. Perfecto. Hoy te digo, Diego, que mucha de la gente que votó este gobierno nacional te dice, bueno, el presidente dice, mira, no hay educación para todos, no hay salud para todos, no pública, pero no hay para todos. Ahora se va a vetar de vuelta el presupuesto universitario, no hay para todos, pero la gente está conforme. Pícamela. ¿Qué quieres que te diga? Yo ahí todavía sigo sin entender ciertas cosas de la gente, ¿no? Porque, ayer justamente el gobernador cuando habló y dijo, bueno, esto es obra pública, esto ustedes lamentablemente no hubiesen podido construir una casa que hoy sale cerca de 70 millones de pesos, construir la vivienda, sin contar la infraestructura. ¿Cómo hace una familia de Sanagasta, de Chepe, de Aymogasta para construirla? Es imposible. Y vos me preguntas por qué la gente, y la verdad no sé por qué, o habrán tenido un discurso en su tiempo contra la casta, y en realidad no es contra la casta, porque el ajuste lo está pagando la gente, lo está pagando los jubilados, lo está pagando la gente, la clase media con más impuestos todos los días, que te suben los servicios, te suben los impuestos. Claro.
Entonces, la verdad, por ahí es difícil. Ayer justamente el gobernador decía, bueno, yo no les quiero imponer nada, sino que ustedes hagan una mirada, hagan una discusión en su mesa de domingo, a puertas adentro, con la familia, con amigos, de decir, a ver, bueno, ¿qué, estamos bien así, estamos mejor de esta forma? Vos tenés que garantizar la seguridad a través del Estado, la vivienda, le tenés que garantizar los caminos a la gente para que pueda circular. No, Diego. A ver, porque está bueno lo que vos decís. Planteás una cuestión retrospectiva, es decir, a ver, analicemos nosotros, pero la gente te dice otra cosa, a ver, no quiero presencia del Estado. No quiero presencia del Estado, quiero pagar la factura de luz como Dios nos manda, no queremos salud pública, queremos todos curarnos en las clínicas privadas. Vota eso la gente. Ahora, yo te pregunto esto. Sí, pero si verdaderamente, la pregunta es, si verdaderamente el Estado riojano, como el Estado, pongámosle cualquier provincia, Catamarca, Santiago, Jujuy, para el sur también, si el Estado se retiraría, yo interpreto el voto popular, la gente votó un cambio de derecha donde el Estado, el mismo presidente dice, yo soy un topo de la política, yo voy a romper el Estado de adentro, listo. Si yo voy a cortar derecho a la salud, y si se hace acá en La Rioja, la gente votó eso. Bueno, hay mucha gente que va a quedar sin educación, sin salud, sin poder llegar a tener el sueño de una vivienda. Pero votó eso la gente, Diego. Está bien. ¿Y por qué no lo hace el Estado? Porque ¿sabes qué dice el Estado? Yo lo que considero que dicen ustedes los políticos. El político dice, bueno, pero es un alto costo que va a pagar la gente, la política, y también es un alto costo que va a pagar la gente. En Córdoba, la factura de luz que se paga 20.000, hoy la pagan 250.000. ¿Y por qué en La Rioja pagan 20.000, 30.000, 40.000? ¿Por qué no pagan 200 lucas acá en La Rioja? Bueno, porque hay una decisión del gobernador de cuidar el Estado, de seguir de la misma forma, de una forma directa o indirectamente, de seguir cuidando la ciudadanía, bien, porque sabemos que hay gente que no va a poder eso, pagarlo. ¿La gente valora eso? No sé si lo valora o no. No lo valora. Nosotros con la última elección no lo valoró todo el esfuerzo del Estado, pero creo que hay gente que está tomando un poco de conciencia, viendo que en otras provincias vecinas están golpeando las puertas en la empresa de energía, por ejemplo en Córdoba, porque no pueden pagar la boleta de luz, o lo ve en el mismo Buenos Aires, o lo ve en distintas provincias. Hay gente que ha quedado sin trabajo, mucha gente que quedó sin trabajo en el parque industrial, en la misma obra pública. 1.700.000 argentinos. Yo creo que hay gente que la está viendo que no es tan drástico, digamos, este cambio de cortar todo, acá no, se corta. Y yo ayer escuchaba a un diputado nacional peronista con peso que decía, y también un economista que hoy forma parte, Melconian, te lo nombro, que decía, Melconian, con el déficit, con el superávit fiscal la gente no come. Ayer hizo esa declaración. Entonces, no hay país en el mundo no es que kirchnerista, ¿no? No, pero no hay. Pero no es kirchnerista ni peronista, tengo entendido. No. A ver, pero no hay país en el mundo que no tenga déficit, o sea, siempre hay algo de déficit y siempre el Estado tiene que garantizar las políticas de asegurar a la gente. Vos me decías, a mí se me enferma un hijo, yo voy al hospital, Miguel, o sea, y todo el mundo vamos al hospital, al materno, o sea, y la gente cuando no pueda pagar y el Estado no pueda cubrir esa demanda de salud, ¿a dónde va a ir? Va a ir quedando gente quedando fuera del sistema. Y nosotros los argentinos no somos así, somos más de acompañar, de ayudar, todos los argentinos, más allá de las diferencias políticas, somos un país más de abrazar que un país frío europeo. Pero lo que busca justamente, o sea, el voto a vos te legitima, o sea, te legitima a lo que vos tenés que hacer. La legalidad aparte del triunfo. La legitimación es una cierta cantidad de votos que a vos te da la mano para que vos puedas ejecutar tu política de gobierno. El presidente de la Nación hizo campaña que iba a destruir el Estado y ganó. Entonces yo pregunto, todos los gobernadores, pero no hablo de La Rioja,
Todos los gobernadores no escucharon al pueblo. Destruye el Estado, sin presencia del Estado. En la actividad económica, en la generación de puestos de empleo, en el pago, en la arancelización de los servicios del Estado, llámese educación, salud, seguridad. ¿Por qué no lo hacen? Yo pregunto eso, no lo hacen, porque ustedes se ganan todos los días, se ganan vos, o sea, tu equipo de trabajo con el ministro, secretarios y subsecretarios, y toda la planta de trabajadores inauguran casas. La gente desprecia eso. O nos ha pasado, a ver, todos los días tenemos la demanda que crece día a día porque no pueden pagar los alquileres, y es misma gente que acompañó el voto a ese gobierno nacional. Muestra que va la gente que pide vivienda. La demanda crece día a día. Yo te hablo del rubro donde estamos nosotros. La demanda crece día a día, la gente no puede pagar un alquiler, o paga un alquiler o come, no le alcanza. ¿Pero la culpa es de Quintela que suben los alquileres? Digo, la culpa es de Jalil que suben los alquileres. Se derogó la ley de alquileres, se derogó la ley de alquileres, estamos liberados al mercado. Y bueno, las cosas aumentaron, todo aumentó, los servicios aumentó, los alimentos aumentó. No nos olvidemos que tuvimos una devaluación del 118% en los primeros días de diciembre. De 400 estaba el dólar, lo llevaron a 800 y pico, la verdad. ¿Cómo crees que se cambia esto? ¿Cómo crees vos que el Estado debe funcionar para cambiar la realidad de la gente? Digo, hoy tenemos, fuera de mi chicana, de mi ironía, digo, la situación es cada vez más compleja. O sea, el Estado está y debe funcionar para achicar las asimetrías que existen hoy en día en la sociedad. Punto y aparte. El presidente de la Nación te dice, sin déficit hay crecimiento económico. ¿Cómo se crece económicamente con los niveles de recesión, de pobreza, de falta de consumo? Imposible. Yo personalmente es imposible. Para mí imposible. No veo ninguna inversión, no veo que haya llegado nadie todavía a invertir. No tenemos un crecimiento. El otro día dieron el informe cuánto bajó el PBI del país, entonces no hay un crecimiento. Sí, tenemos las cuentitas macroeconómicas. Pero la culpa de ustedes, en regla. Los cucas que dicen, tiraron tantos pesos a la calle, yo creo que hubo un hartazgo de la gente, por eso ganó como te decía el otro día en privado, ganaron dos hermanos sin una estructura política. Creo que hubo un hartazgo de la gente, que no la cuestiono, ¿sí? Hay muchos errores que hay que corregir. ¿De qué se cansó la gente, Diego? ¿Qué creemos? ¿De qué se cansó? Y hay de todo, hay muchas cosas que se hicieron mal, que no las justifico, hay cosas que se hicieron bien, y sacando el color político como ciudadano común, sí, hasta a veces uno mismo, a veces un hartazgo, algo que no te parece, chocante. Creo que la gente, con la tecnología, el avance, accede en cuestión de segundos a la información. También hay mucha información falsa también, que juegan en contra, por supuesto. Pero creo que la gente llegó a un hartazgo en su momento, que dijo, bueno, ya está listo, que explote todo, vamos por un desconocido, que viene, que lo único que le destaco es que lo que dijo en campaña lo está haciendo. O sea, no, seguro. O sea, no mintió nada. Yo dije que iba a hacer volar esto y lo hizo y lo está haciendo. O sea, ¿Te quedas un ratito más? Sí, me quedo. Pausa, ya volvemos con Diego Rivero. Segundo bloque de Algo que Decir, acá en la 367, está con nosotros el ingeniero Diego Rivero Almonacid, secretario de Vivienda de la provincia. Bueno, y estábamos hablando justamente de cómo Milei hizo campaña política y la gente acompañó y pensaba que no lo iba a hacer, y pensaba que la casta iba a pagar y verdaderamente lo está pagando el pueblo argentino. Diego, quedamos con eso. Hacías vos justamente, contaba lo que el presidente hacía y mucha gente creyó que no, creyó que la casta iba a pagar. Casta, o sea, el mercado, los políticos, los grandes, y no, la verdad la está sufriendo la gente, lo está sufriendo los jubilados,
lo está sufriendo el común denominador de la gente, hasta hay empresarios que la están sufriendo. Yo comparto con los empresarios de la construcción, lo están sufriendo, o sea, profesionales, amigos de profesional, colegas, ingenieros, arquitectos, contadores que han quedado sin trabajo porque la empresa cerró las puertas o achicó su estructura. ¿Hay muchas empresas que cerraron acá en La Rioja? Hay empresas que las cerraron temporariamente, digamos, hoy no tienen obra, ¿sí? No tienen obra y estarán viviendo de alguna inversión que habrán hecho ellos en forma privada, pero su estructura de tener un arquitecto, un ingeniero, un contador ya no existe, o sea, achicaron las estructuras. Y eso es gente que queda sin trabajo, profesional, y profesionales que han acompañado en su momento a los votos de este gobierno nacional, ¿no? Ahora, ¿y la obra privada en La Rioja cómo funciona? Es muy pequeña la obra privada, muy chica, ¿no? Acá no es el mismo mercado que Córdoba. Córdoba tiene otro mercado, tiene mucho campo, hay mucho dinero, mucho... Sí. Acá en nuestra provincia, en la provincia de Catamarca, la obra privada son chicas, no mueve el amperímetro, digamos. Te doy un dato de Córdoba, que buscaba eso, ¿no? Que me pongas en referencia grandes provincias o grandes sectores de nuestro país, que ¿te acuerdas cuando estaba el gringo Esquelete? Decía, nosotros hacemos obra pública sin el gobierno nacional. En ese momento un fuerte enfrentamiento de Schiaretti con la expresidenta, la dictadora Cristina Fernández Kirchner. Hoy Córdoba tiene un 8% de obra pública. Un 8% moviéndose en obra pública, que es plata del Estado de Córdoba, no del Estado Nacional, y ganó con el 70%. Contámela. Es poco porcentaje de obra pública, ¿no? Pero tiene otro nivel de inversión privada. Bueno, con los costos. Es digamos un polo productivo tremendo, importante en el parque industrial, en lo productivo, en lo agrícola, en la producción, los campos. Sí. Córdoba tiene mucha recaudación por su provincia, digamos. Pero han crecido los costos también de construcción. Vos que sos ingeniero. Sí, han crecido bastante. Veo muchos también, que viajé hace un par de días, hace un mes debo haber estado ahí, veo mucho desarrollo inmobiliario privado, donde la gente invierte, pero bueno, vuelvo a lo mismo, es otro tipo de mercado que estamos a 400 kilómetros cerca, pero es otro mercado productivo, ¿no? Donde Córdoba siempre apuntó, y Córdoba siempre... trabajó mucho el desarrollo inmobiliario, digamos, privado, ¿no? La Docta. Exactamente, la Docta, todo, bueno, toda la parte de Nueva Córdoba. Pero bueno, nosotros estamos, digamos, medio lejos todavía, en capacidad todavía. También tiene que haber un clic en la parte de nuestro sector empresarial, donde también tiene que poner un poquito arriesgar un poquito más, digamos, de generar y no obra privada. Exactamente, y no tan solo esperando obra pública, por supuesto, sin suspender la obra pública. Mientras vos haces obra pública también podés ir desarrollando algo, que hay algunos empresarios que lo hicieron, ¿no? Son pocos, obra pero inmobiliaria. Obra inmobiliaria, vos tenés entre las opciones, ¿no? Obra inmobiliaria, edificación de departamentos, u obra que en realidad frentes comerciales, ¿no? Salones comerciales, todo eso. Que mira, ahora, nosotros... Ahora, perdón, ¿qué demanda tiene? Nosotros, mira, para que vos lo veas, para que más o menos lo pongamos en la balanza. Nosotros el otro día licitamos las viviendas en altura. 70 viviendas en altura licitamos, con un piso para 2 dormitorios de 8 millones y un piso para el de 3 dormitorios, 10 millones de pesos. 10 millones de pesos, el efectivo, tipo que... el piso, de ahí para arriba podían ofrecer lo que todo. Lo largamos a la demanda, ¿sí? Cuando lo hablamos con el gobernador, el ministro, para tantear cómo viene el tema. Y tuvimos más de 220 inscriptos, para 70, te estoy hablando, ¿no? En el cual hemos adjudicado 70 y han quedado 100 y pico de familias con el dinero que el que menos ofreciera, 8 millones de pesos. O sea que hay un pequeño mercado, digamos, de nuestra sociedad que tiene un dinero ahorrado, buscando una propiedad para el hijo, o buscando algo, ¿me entendés? Entonces existe ese mercado, no es que no pueden, ¿no? Son muy pocos, Diego, ¿te imaginas? Sí, pero no, son pocos, pero existe, no es que hoy no existe. Hoy existe. ¿Cuál es la facilidad nuestra?
que a un privado la diferencia que hay, que nosotros después el saldo del total de la obra lo financiamos, ¿no? Claro. En cambio un privado no, te pide todo. ¿Una cuota de cuánto sería? No, y estamos hablando de cuotas de 150.000, 200.000 pesos, que no es como si fuese un alquiler. Claro. Hasta menos de un alquiler. No, menos de un alquiler. Hoy un alquiler está 300, 300, 250. Hay mucha desocupación con el tema de los estudiantes. Lo que he visto que informes que sacó una página de economía de la provincia de un colega de Matías Mera-Gelman, dice que los chicos están viviendo juntos, 2, 3 chicos. Claro, para solventar los gastos, los costos, claro, porque no pueden, si se vienen del interior a alquilar para ir a la universidad, después tener, más allá del costo del alquiler, de comer, de vivir, tener el costo de la facultad, ¿no? Hay una gran inversión en la zona sur, más precisamente cerca de la universidad, donde hay mucho desarrollo inmobiliario para departamentos de estudiantes. ¿Y hay mucha desocupación de esos alquileres? Y ha bajado el tema, sí, bajó, y esta es una de las causas, ¿no? Se juntan varios chicos a vivir juntos porque se puso costoso vivir, mantener, debe ser carísimo mantener un chico estudiando y sumarle el costo de la universidad, ¿no? Y quiero meterte en otro tema antes de terminar, porque el tiempo es acotado, y agradecerte que estás. Diego, se da una situación política, hoy Quintela intenta llegar a la conducción del Partido Justicialista, ha sido blanco de ataques. Cuando viste, estás en la sombra, estás en el ojo, nadie te pega, nadie te ve, pero ahora que te pusiste a consideración, empieza. ¿Cómo lo ves a Quintela llegando al justicialismo? ¿Vos crees que va a ser el próximo presidente del PJ Nacional? Si hablaste con él, ¿qué mirada tiene en la política y en la organización del espacio, uno de los espacios más importantes de la política Yo creo nacional? que sí va a llegar. No creo, no va a ser fácil, pero sí va a llegar. Ayer justamente compartimos un almuerzo después de la entrega de la vivienda, y la semana pasada tuve la oportunidad de acompañarlo en 2 reuniones en la ciudad de Buenos Aires. A ver, el gobernador es hábil, tiene una habilidad política muy grande, y su objetivo no es sectorizar, sino abrazar, formar un frente amplio. Está hablando con muchas personas, con muchos referentes políticos, intendentes, gobernadores, exgobernadores de distintas provincias. Se está moviendo mucho, tiene muchas ganas de conducir el PJ, porque, a ver, a mí me gustaría, si yo tengo ganas de algo, yo muestro mi interés y voy a pelear por llegar a algo, ¿sí? No me gustaría que me pongan a dedo. Entonces yo creo que lo veo con muchas chances al gobernador. Lo vamos a acompañar en todo lo que él necesite, y yo creo que sí, va a llegar, va a ser el próximo presidente del partido, ¿no? Esto corre por mi cuenta, pero hay una pregunta. Entonces, hay funcionarios que no funcionan en este gobierno de la provincia, y esto me hago cargo yo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué es lo que les pidió a ustedes el gobernador en la situación que se vive actualmente a nivel país? Después que no es un problema de Rioja, es un problema de todo el país. ¿Qué responsabilidad política le pidieron ustedes en el campo popular? Digo, ¿cómo tienen que actuar? ¿Qué tienen que hacer? Austeridad completa siempre nos pidió, no de ahora, sino siempre fue lo mismo. Acompañar a la gente, atender a la gente y trabajar incansablemente para dar soluciones. Yo te hablo en la materia nuestra de vivienda, si tiene una obsesión el gobernador, es la vivienda. Bien. Justamente ayer me preguntó cuándo íbamos a tener más vivienda. Le dije que había estado en Hacienda, que estábamos ahí. Yo me encargo, yo te lo destrabo. Él es solucionar problemas a la gente, y saca donde tiene. A ver, hasta por ahí he visto casos que sigue ayudando a gente sin que se dé a conocer, ¿no? Y no se tiene por qué dar a conocer. La semana pasada, cuando estuve en Buenos Aires, hablaba con las encargadas de la Casa de La Rioja, la Fabio Oviedo, decía, sigue llegando gente donde el gobernador le da para que se opere, y eso no se da a conocer, ¿no? Y son actos de humanidad, de persona, ¿no? Que vos la estás pasando mal y tenés un problema de salud, y él viene y te ayuda. Y no lo damos a conocer, ni tampoco tenemos por qué estarlo dando a conocer, ¿no? Porque son situaciones complejas y complicadas de cada familia. Particulares, ¿no? Particulares, ¿no?
que no hay que mostrar tanto, pero ese sentido de humanidad, de persona que tiene él, la verdad yo no lo he visto en otras personas. Y bueno, esas son sus palabras, siempre acompañar a la gente, ayudar al que menos tiene, todos piden, a todos los ayudamos en la mayoría de los casos. Hoy se nos puso un poco más cuesta arriba por los recursos, es uno solo, la vaquita sigue siendo una sola nomás, no es como antes, pero bueno, ahí donde se ven, digamos, el ingenio de cada uno para dar soluciones. Ahora, ¿cómo se financian las viviendas? ¿Hay financiamiento del Estado Nacional de las viviendas? Hoy por hoy no hay, no. A ver, el financiamiento nacional se cortó los últimos días del mes de noviembre, que pagaron hasta lo que más se pudo pagar la gestión anterior del gobierno nacional. De ahí en más, no hubo un peso más de transferencia a la vivienda. Con los fondos provinciales. Nosotros estamos construyendo, hemos terminado las viviendas en Chilecito, que hemos entregado 160, hemos terminado vivienda en Famatina, que eran 12, en Portezuelo, que eran 10 también, hemos entregado. Entregamos acá en Capital 150 viviendas hace un mes aproximadamente. Hemos entregado ayer Sanagasta 44 viviendas y todas esas viviendas se van terminando con fondos de la provincia. Exactamente. Y vos ves, y acá te hago para que ustedes que están en los medios, vos ves, y no ves otras provincias entregando viviendas, Entonces eso... Lo voy a buscar. Buscarlo. Creo que entregó antes de ayer el provincia de Buenos Aires, el gobernador de Buenos Aires, creo que entregó 18 viviendas en una localidad. 18 viviendas. Sí. Catamarca no hace entrega. Yo no he visto en los medios, no he visto entregar viviendas. Entonces, por eso te digo, la obsesión siempre del gobernador de entregar viviendas, de dar soluciones habitacionales, y lo estamos haciendo con fondos de la provincia. Otra cosa, Diego, hubo algunos dirigentes de la oposición en La Rioja que se acercaron a usted, a los dirigentes, digo, al ministro, al gobernador, a la vicegobernador, para ofrecerse a gestionar en Nación recursos para la obra pública, llámese Martín Menem, Pagotto, se acercaron ustedes y decían, vengan, chavo, vamos a conseguir vivienda para la gente, hospitales, vamos a conseguir algo. Y que lo hagan ellos, ¿no? Pero no. A ver, solo una sola persona nomás, que fue el nexo por el cual llegamos a firmar el tema de las viviendas, que firmamos ese convenio marco. ¿Cómo? Cuando firmamos con el Lisandro Catalán, el vicejefe de gabinete, que lo firmó el gobernador, que lo acompañamos también. Catalán es riojano, ese Catalán es riojano, es sobrino de Roberto Catalán. Creo primo. Primo del hijo de Roberto Catalán, sí. Y bueno, después no tuvimos diálogo con nadie. Pero se cumplió ese convenio. No, por eso vuelvo a repetirte, hasta el día de hoy no hubo, en materia de vivienda, no hubo transferencia de nada. No se pagó nada todavía de deuda, o sea, la deuda que tenía la Nación con las empresas la hemos pagado nosotros para poder terminar las casas. Y bueno, se firmó ese convenio marco donde se iba a financiar teóricamente la terminación de las 1.500 viviendas, de las cuales ya quedan menos porque nosotros fuimos entregando, que fuimos terminando con los fondos nuestros. No las podemos dejar tiradas ahí a las viviendas. Después nos va a salir más caro terminarlo. Entonces, y después tenemos otros programas como el Procrear, que todavía no tiene definición si va a continuar o no, que es financiado por el Banco Hipotecario, y bueno, la verdad que y por ahí veo yo que se adjudican, vamos a destrabar las obras, y a ver, las obras han sido gestionadas con el gobierno anterior, o sea... Tiene buena gente, yo quiero decirlo, esto también con su programa, tiene muy buena gente Martín Menem trabajando en las redes, y trabajando en la elaboración de los videos y la compaginación. Muy buenos trabajadores. Ahora no sé cómo... Hay chavos que yo no los puedo ver por el televisor, no los puedo ver. Pero digo, trabajan muy bien, digo, en la puesta en escena. La otra vez estuvieron ahí haciendo un video en la rotonda. En la rotonda del Chacho. El Chacho no de los tachos. A ver, ahora, sí, le habían puesto la rotonda del Chacho no empezó hace un mes ni hace 8 meses. Viene de antes, de antes, con el proyecto de antes. Las viviendas vienen de antes, los hospitales vienen de antes, o sea, no... Pero bueno, son las chicanas políticas que uno por ahí se ríe, ¿no?
Sí, porque adjudicarse obras que no han sido gestionadas, la verdad. La verdad que sí. Paolini sigue trabajando. Bueno, sé que no te corresponde. Creo que sí, creo que sí, está trabajando. Se va a terminar con recursos de provincia. Estuve viendo que ya hay movimiento, ya están trabajando bien las máquinas ahí, así que creo que sí, se va a terminar. Sí. Mi última pregunta tiene que ver justamente con la vivienda. Debe ser una de las políticas más sensibles que tiene un Estado, la función de un Estado. O sea, mañana va a gobernar otro, la provincia de La Rioja, y yo creo que la obra más sensible que tiene un Estado, la responsabilidad como derecho constitucional a la vivienda, que representa para vos como joven dirigente político, como secretario de vivienda, ¿qué representa una vivienda y la familia? A ver, la verdad no tenés palabras, no hay, es un momento que uno vive, se pone en el lugar de la familia que la está esperando hace mucho tiempo, con todos sus sacrificios de la familia, sus pormenores, vos te pones en el lugar de ellos y ver la alegría de esos rostros, los niños, ya tengo mi casita, mamá, la verdad no tenés palabras para describir eso, es una alegría inmensa, digamos, pero para llegar a eso hay mucha gente trabajando, para llegar a eso hay mucho trabajo de la institución, de todo un grupo de personas y de la gestión también, porque para llegar a eso tenés que tener los fondos, ¿no? Y ahí aclaro algo, ¿no? Porque empezamos la nota diciendo en el presupuesto no va a haber para obra pública en materia de vivienda, que lo escuché el presidente algo insinuar de vivienda, rutas que no circula nadie, es lo que dijo, ¿no? Sí. Y vivienda donde viven hacinados. Es un derecho de la Constitución. En la Constitución sale el derecho de que todo habitante, exactamente, entonces no podemos ir contra nuestra Constitución. Y la verdad, es una alegría enorme poder entregar vivienda. A ver, siempre hay familias que te agradecen, familias que están desagradecidas porque no les tocó. Transmitirle un mensaje de esperanza. Hay un gobernador que piensa en vivienda y en seguir entregando vivienda y terminarlas como sea las viviendas que tenemos y por supuesto generar más obras, es nuestra filosofía y nuestra idea, ¿no? De poder ayudar a achicar estas asimetrías a las familias riojanas, ¿no? Gracias, Edito. No, gracias a vos por la invitación. Hacemos una pequeña pausita, ya volvemos con más Algo que Decir. Quédate ahí. El domingo 15 de septiembre, el presidente de la Nación en la Asamblea hizo la presentación del presupuesto que posteriormente se van a debatir en la Comisión de Presupuesto, valga la redundancia, en Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, y de ahí pasará, con su aprobación, al tratamiento en la representación de los senadores, ¿no? Que representan las provincias. Bien. En esta presentación el presidente dejó que los gastos, como resultado, que los gastos totales caerían un 2,5% reales al presupuesto 2024. Hay que aclarar algo, presupuesto 2024 que fue reconducido del presupuesto 2023 de Alberto Fernández y Sergio Massa. Temas para tratar y después lo vamos a desarrollar. La función de los servicios sociales aumentará un 2%. Habíamos hablado también en el bloque anterior sobre la situación de pobreza de nuestros niños y niñas y adolescentes en la Argentina, que tuvo un incremento del 2%. En el año 2024, el año que estamos transitando. En el 2025 también va a haber un aumento en las asignaciones sociales de un 2%. Esto es lo que prevé el gobierno, presupone el gobierno invertir en materia de políticas sociales o de incremento de programas sociales. Lo que sí va a tener una fuerte caída va a ser con respecto a las jubilaciones, a los recursos destinados a los jubilados y pensionados de nuestro país,
va a tener ahí un corte importante. Y también el incremento de las ayudas sociales. Ahí también va a tener un incremento en caída para el presupuesto 2025. A ver, también se proyecta un fuerte recorte en materia de áreas de educación y de ciencia. Mucha de la gente está convencida, ya el gobierno, y en esto yo aplaudo, de su capacidad de convencimiento, no del resultado que vamos a tener, pero sí la capacidad de convencimiento político, que la ciencia al Estado no le sirve y a la gente no le sirve. Para mí es un error, pero bueno, claramente para el gobierno, como les digo, ha concientizado a parte de la sociedad de que la ciencia no le sirve a nuestro país. Ahora vamos a hablar de las áreas donde va a tener verdaderamente una mirada más amplia presupuestaria y una inversión más importante en materia de recursos. La Secretaría General de la Presidencia. La Secretaría General de la Presidencia va a tener un aumento del presupuesto. Después les voy a detallar el porcentaje. Un aumento de presupuesto. La Secretaría General de la Presidencia está en manos de Karina Milei. Ella va a tener claramente una caja mucho más amplia. En la CIDE, que hace poco el Congreso le sacó ese presupuesto de 100.000 millones de dólares que lo manejaba Santiago Caputo, que no es un funcionario del Estado, que es un mandado por el presidente y la secretaria general de la Presidencia. La función de la salud, lo que dice el presupuesto, que va a tener un aumento también en sus partidas. Ahora, vamos a hablar cuál es el recorte para este 2025. Bueno, esta iniciativa del presidente de la Nación prevé gastos corrientes y de capital de 117,5 billones de pesos, más el acuerdo de esta nueva regla fiscal que ha firmado el presidente de la Nación con los gobernadores, se acuerda, el 9 de julio en la Casa de Tucumán, garantizando así el equilibrio fiscal y evitar un déficit en la economía. Dispone también para determinar los gastos que va a llevar el gobierno, primero calcular un ahorro necesario para pagar intereses de deuda. Acá también quiero detallarle a usted que por ahí hay una confusión. La deuda que se ha tomado en nuestro país se la ha tomado el año 2017 en Argentina, que la ha tomado, en ese momento era ministro de Finanzas de nuestro país, porque antes había una sola cartera, la cartera de Economía, era el Ministerio de Economía, y abajo, dentro de las segundas líneas, estaba la Secretaría de Finanzas, que pasó a ser ministerio. ¿Y quién manejó la Secretaría de Finanzas? Toto Caputo, el actual ministro de Economía de nuestro país. Han tomado un préstamo stand-by de 65.000 millones de dólares. Pero no tan solo eso es la deuda de nuestro país. También se compone por activos en bonos puestos en el mercado financiero internacional. ¿Qué quiere decir eso? Entidades financieras en el mundo, Argentina también tomó deuda con colocación de bonos argentinos, que esos también hay que pagarlos. Y el otro fue claramente las LELIQs y las LEVAX. ¿Se acuerdan ustedes de las LEVAX? Esos títulos también que tomó el gobierno de la presidencia del ingeniero Macri. Hoy hay que empezar a pagar esas LELIQ, que mayormente o totalmente las LELIQ son bonos bancarios. Argentina le debe mucha plata a los bancos, así que hay que empezar a pagar eso. El ahorro, el déficit fiscal, esa corrección del gasto de la economía tiene que ver para pagar intereses de deuda. Porque sería bueno aclarar esto y decirle a la gente, porque vos podés ahorrar para invertir. No se va a invertir absolutamente, solamente se va a pagar deuda. Es lo que dice el presidente de la Nación.
Y en esto de la capacidad que tiene el gobierno para instalar y sin duda para convencer a los sectores sociales, tiene que ver con que la deuda la tomaron los gobiernos peronistas. En muchos de los casos hubo sectores de la política que hablan de la deuda del gobierno de Cristina y del gobierno de Alberto. En la época de la dictadura no le prestaba a nadie plata a la Argentina, solamente Venezuela, y que fue una deuda que ya prácticamente está pagada, y mucho más chica de lo que en términos reales, con otras tasas, está pagando hoy, o debe pagar todos los argentinos, a los organismos financieros internacionales y también al Fondo Monetario Internacional. A ver, hay una proyección de la inflación en lo que tiene que ver, de acuerdo a los números que presenta el IPC, el Índice de Precios del Consumidor, que prevé para el 2025 una evolución interanual a diciembre. ¿Esto qué quiere decir? Que se proyecta un aumento o una inflación, lo que dice el gobierno, que prevé una inflación del 18,3%. Una actividad inflacionaria sería un número magnífico. Usted cuando se habían puesto parámetros inflacionarios en la época de Macri, también lo hizo Alberto Fernández, vamos a tener una inflación anual del 40%, verdaderamente. La inflación se despidió con una inflación arriba del 240% el gobierno de Alberto Fernández. Se habla de una inflación del 1,4%, presupone una inflación del 1,4% para el 2025. Los gastos sociales es el mayor peso que tiene el gobierno nacional. Ahí no quiere tener conflictos. Ahí no quiere tener conflictos el gobierno nacional y los gastos totales serían del 2,5% en términos reales. Es decir, contemplando la inflación que va a tener el gobierno, los gastos que va a hacer el Estado, la inversión que va a hacer el Estado, que estima que va a ser superior al 2024. A ver, las partidas también en servicios, en los servicios económicos, se registrarán fuertes caídas del 24,4%. Estas son las finalidades de servicios económicos que ocupan, entre otros gastos, la energía y el transporte. Cuando hablamos de servicios económicos, hablamos también de estos temas que son muy importantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta caída no va a ser sostenida por el Estado, por la quita de subsidios, sino que la va a pagar el contribuyente. Bien, aparte, tiene que ver con deuda pública. El gobierno va a sacar deuda pública del 7,8%. Va a sacar esta inversión del Estado en lo público y va a generar una caída del 7,8%. Datos que dice que dice el Fondo Monetario Internacional, que el país que más va a crecer es la República de Santo Domingo. Santo Domingo, chicos, va a tener un fuerte incremento, un superávit de casi el 4%. Va a crecer Venezuela, que hoy está todo, viste que vive la dictadura Venezuela, que yo creo que sí, es una dictadura Venezuela, va a tener crecimiento de casi el 4% en su economía. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, no lo dice Miguel Belaliz, están los informes publicados en las distintas acciones comunicacionales que lleva adelante el fondo. ¿Sabe cuál es el país que menos va a crecer? Haití. ¿Qué menos va a crecer? Haití. El 0,1% va a tener de crecimiento Haití. Argentina va a caer en su economía el 4,5%. Es reflejo del presupuesto también. Es reflejo del gasto, la quita de recursos en el gasto. ¿Qué va a caer? ¿Qué van a aumentar? Perdón, ¿qué va a aumentar? Y esto es muy llamativo para que usted lo tenga en cuenta. Para que usted lo tenga muy en cuenta. Que vamos a hablar todo el año 2025 de esto.
¿Qué organismos del Estado directo en su responsabilidad de administración van a aumentar sus ingresos? La administración gubernamental del 14,8%, ahí hablamos de la Secretaría General de la Presidencia, en manos de la hermana del presidente Karina Milei, eso va a crecer un 14,8% de acuerdo al presupuesto presentado por el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa. Y el otro tema que va a crecer, que esto hay que tenerlo muy en cuenta, es el Servicio de Defensa y Seguridad, un 1,8%. ¿Qué va a crecer? ¿Quién van a tener más recursos? El aparato represivo que comanda Patricia Bullrich. Menos partidas para los jubilados, menos partidas para los trabajadores del Estado Nacional, porque la responsabilidad de los trabajadores públicos de los estados provinciales son de los gobernadores, ¿no? Por supuesto. Va a tener un 1,1% de aumento de la partida de la tarjeta alimentaria, asistencia a comedores. Eso va a crecer un 1,1% para el 2025. Los recursos en materia de educación van a aumentar un 0,3% para el 2025 con respecto al 2024, con niveles inflacionarios claramente superior a lo impartido o a lo previsto por el gobierno. Y el otro tema es el gasto de la obra pública, sin cambios. La obra pública para el 2025 va a tener una designación del 0,7%. ¿Sabe cuánto respecta a esto en materia económica? En plata, billete, para que usted tenga, porque los términos reales son medio diferentes. Los gastos de capital en materia de obra pública cayeron un 80,7%. ¿Sabe cuánto se prevé para el 2025 en materia de plata, dinero, recursos? En materia de inversión de obra pública, 4.267 millones de pesos. Eso no significa asfaltar 10 cuadras en alguna provincia, nada. No representa absolutamente nada. Los que quieren hacer obra pública la van a tener que hacer con los estados y participación de los sectores privados. Eso es lo que te queríamos contar del presupuesto. Fíjate qué vamos a hacer. Vamos a hablar de la desocupación en nuestra editorial. Bueno, a ver, en el segundo trimestre del presidente Javier Milei se dieron datos estadísticos de acuerdo al INDEC, ¿no? Habla sobre un incremento importante en la desocupación en un total, en una globalización del 7,6%. Y vamos a hablar también de cómo evoluciona la desocupación en nuestro país desde la vuelta a la democracia, a este periodo, ¿no? de gobierno que lleva muy poco tiempo en la gobernabilidad. Bueno, el dato oficial implica que hubo un incremento de 1,4% de puntos porcentuales con respecto al igual periodo del 2023, que el total fue del 6,2%. La disminución que habla el INDEC es justamente del 0,1%. Esto también tenemos que decirle que en el segundo trimestre del año 2024 hubo también una fuerte caída, un fuerte incremento en la desocupación de 1,7 millones de trabajadores, un incremento de 300.000 con respecto al igual periodo del 2023. A ver, ¿cuáles son los aglomerados urbanos y suburbanos que ha crecido claramente la desocupación? Fue en Chaco, en Resistencia Chaco fue del 11% la caída de los puestos de trabajo, también en La Plata del 9,9%, en el Gran Buenos Aires fue del 9,1%, Corrientes el 8,3%, Córdoba, atento, la caída de la desocupación, la caída de la ocupación fue del 8,3% y también en la provincia de Santa Fe un 8,1%. Bueno, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, habló que la desocupación ascendió a un 7,6%
en el segundo trimestre del 2024. Habla de justamente un 1,4% de los argentinos están sin trabajo. Acá hay un problema, es que en el trabajo registrado, que es el trabajo que hace aportes, sin duda que eso hace sostener las cajas para pagar a los jubilados, va a tener menos aporte. Ahí el gobierno tiene un gran problema, que es cómo va a hacer frente a las jubilaciones. Si no hay trabajo registrado, no hay cajas que puedan pagar jubilaciones. A esto hay que prestarle muchísima atención, porque hay de la masa de trabajadores ha caído importantemente, y hoy el global de trabajadores o de los asalariados registrados es del 46,8%. ¿Cuál es el tema acá? Es que cada vez hay menos aportes y los jubilados van a cobrar menos. Porque el Estado Nacional decidió, con esto del déficit cero, no tomar recursos de otras cajas para aumentar a los jubilados. Por eso se habla en el presupuesto que las partidas para los jubilados y los aumentos salariales previstos para los trabajadores públicos nacionales no va a superar el 3%. Yo no me puedo imaginar esa situación. Ahora, con la fuerte caída del consumo, con la recesión en la industria, la gran recesión en la industria del comercio, yo verdaderamente no sé cómo se va a componer el Producto Bruto. El Producto Bruto se compone justamente por las retenciones que hace el Estado Nacional, por los impuestos del 21% del impuesto al valor agregados y otras hierbas más, que no me quiero meter para no confundir a la gente. El Estado Nacional se mueve con recursos que recauda de los sectores públicos y de los sectores empresariales que sin duda son grandes exportadores o no, o que participan en los mercados internacionales. Estamos entrando en un círculo sin salida, en una espiral sin salida infinito, donde claramente no se avisora la posibilidad de una recuperación de la economía. En esto de la visión económica entre la lejanía que hoy, o la visión filosófica y también ideológica de las economías entre Milton Friedman, que claramente lo tiene muy emparentado el presidente, o implica también discutir y debatir políticas de extrema derecha. Por otro lado, también se tiene que ver otro tipo de políticas económicas que tienen que ver con el consumo, con la industrialización, con los campos productivos más dinamizados, más en movimiento, que hablan de una extrema contraria. Cuando uno habla de economía ortodoxa o filoortodoxa, claramente habla de que los números tienen que cerrar en cero. Y hay otro tipo de políticas económicas que tienen que ver con el keynesianismo, que tiene que ver con el consumo y la movilización motora de los aparatos productivos en cada una de las regiones. Argentina tiene la capacidad de producir una de las de mayor envergadura en América Latina. Hoy, por ejemplo, Argentina, para darles un dato y que tiene que ver con la desocupación, con la pobreza y con los ingresos, hoy Argentina ha vuelto a copar los mercados internacionales de exportación en carne. Y usted se preguntará por qué. ¿Y por qué han caído los consumos internos? Al no consumirse carne, los mercados provisorios son los externos. Entonces, en esto de venderle al mundo la carne que no se consume, deja al desnudo la situación de pobreza que vive un país. No quiero decir que toda la producción de la proteína animal debe caer en el mercado interno, pero sí el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la alimentación de los argentinos.
los mercados, cómo se mueven, tienen que ver con el consumo interno. Y el consumo interno ha caído, porque claramente se ha perdido trabajo y se ha perdido poder en el impacto de ingreso de los trabajadores. Ese es un tema que hay que verlo con profunda sensibilidad. Los estados deben crear propuestas de trabajo para que la gente pueda tener una solvencia a corto plazo. Estamos tirando de la soga de algo muy sensible que es el trabajo. El trabajo también trae aparejado algunas cuestiones que tienen que ver con los fracasos personales, con los fracasos familiares. Hay una gran desidia y una falta de vista profunda a lo que es la desocupación en nuestro país. La desocupación es pobreza, la desocupación es desidia, la desocupación es pérdida de los actos civiles y de comportamientos óptimos de la comunidad. Se viene eso. Por favor, le pido a la política atento, tanto a la oficial como a la política que está en contra o se manifiesta en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional. Hay que darnos la mano. Acá no va a caer uno, va a caer el conjunto. Ya algunos gobernadores han presentado de revista ante la Corte Suprema con esta decisión del gobierno de quitar más recursos a las provincias y provocar una quita o una inversión de 20.000 millones de dólares, el primer tramo de este ajuste económico, ya con presupuesto en mano del presidente Milei y de su ministro de Economía, el más conocido Toto Caputo. Señores, la ocupación es un problema de todos. La desocupación es el sufrimiento de la mayoría. Gente, nos tenemos que despedir. Llegamos al final de este programa, sin antes agradecerles a todo el equipo de trabajo, mi amigo Fernando Barrios, Angelito Busto también, agradecerles la colaboración, la ayuda, porque sin ellos esto no se podría llevar a cabo. Señores, muchas gracias, suscríbete a la 367, tenemos información todos los días, todo el día, de primera mano. Gracias a todos, un abrazo grande y el próximo programa, más compromiso con ustedes. Chao.